¿Qué tal, chicos? Hoy no vamos a hablar mucho del tema de diseño de PCB, sin embargo sí vamos a hablar de cómo hacer la documentación para una PCB como esta. En este caso haremos principalmente el tema del layout, hacer una imagen bonita, algo parecido como lo que muestra Arduino en su documentación. También trataremos de colocar algo con un logo y un nombrecito y hacer un tema de etiquetas como esta que están acá. Esta PCB es un trabajo que hice hace tiempo y le hice su pinado de esta forma. Y bueno, de esta manera la persona que lo tenía que utilizar estaba más clara cuál era la función de cada uno de los pines. Bueno, para empezar, lo primero que hay que tener es, debe tener todos los componentes 3D, principalmente por un tema de apariencia. No vamos a colocar algo aquí, a menos que sean componentes que no se van a colocar, que sean de NP, como en este caso estos pines de acá que yo lo dejé sin conectar. O sea, aquí no va ningún conector, pero sin embargo hay unos pads. Lo siguiente es que si tienen KiCad con la versión estándar, así como está este sin modificar, hay que cambiar el fondo. Para eso nos dirigimos a preferencia, seleccionar color, y acá en background hay dos opciones, el color de arriba y el color de abajo. Vamos a colocar ambos en 255. 255 significa completamente blanco. Sí, de esta forma ya tenemos blanco arriba, y lo mismo hacemos con la parte de abajo. Ya, una vez hecho esto, lo otro que se puede hacer también es cambiar el color de la PCB. Digamos que no queremos que salga de este color y que yo al fabricante de PCB le dije que me la hiciera, qué sé yo, anaranjada, ¿no? Bueno, no la voy a colocar anaranjada, digamos que violeta. Entonces, en preferencias, igual, vamos al color de la máscara de soldadura y acá escogemos el color que queremos, ¿no? Acá podemos con este cursor buscar un color y lo podemos ver en esta parte de acá, cuál es el color que nos va a quedar. Entonces yo voy a colocar un color como este, por ejemplo, y ahí está, una especie de rosadito, violeta, no sé qué color será. Ya, entonces esto va a ser lo básico. El tema de la máscara de soldadura es opcional, pero esto es lo principal que hay que hacer. Yo voy a cambiar ese color porque no me gustó mucho, la verdad. Color más así. Eso, voy a dejarlo así. Ya, lo siguiente es colocar una vista top de la placa. En este caso se presiona clic derecho y se le da top, y ahí nos queda la vista top. Pero si se dan cuenta, esto es una vista con perspectiva, ¿sí? Los componentes no se ven completamente desde arriba, se ven como lo está viendo el ojo humano, no como lo está viendo una máquina. Para eso hacemos clic en este icono y ya la imagen nos queda de esta forma. Y hacer de esta forma ya tenemos una vista completamente a 90 grados desde la superficie. Lo otro, vamos a girar esto en esta forma para poder hacer la captura de pantalla lo más grande posible. Y acá hacemos una captura de pantalla. No importa que nos salga el eje de coordenadas, después lo podemos quitar. Le damos a copiar. ¿Y qué programa vamos a utilizar para hacer esto? Bueno, Inkscape, que funciona tanto para Linux como para Windows. De hecho, anteriormente lo utilizaba en Windows, pero ahora recientemente me he pasado a Linux y estoy haciendo todo acá. Ya, a lo que iniciamos el programa nos va a abrir la pestaña de esta forma con una hoja tamaño A4. Presionamos Control B y nos importa la imagen que ya hemos copiado desde KiCad. Esto es lo más importante, pero parte de este video también era explicarle un poco cómo utilizar Inkscape. Por eso decía que no era tanto de las PCBs. Lo primero que vamos a hacer en este Inkscape es voltear la hoja. Si se dan cuenta, la hoja está vertical y el proyecto va a estar en horizontal. Entonces presionamos la combinación de tecla Control Shift D y nos va a salir esta pantallita, esta ventana, perdón. Y acá podemos coger primero el tamaño del papel. Hay muchas opciones, incluso para tamaños de imágenes, de
de pantallas. Y sobre todo la orientación, si es horizontal o vertical. Voy a colocarla horizontal. Voy a dejar el mismo A4, que es el que está seleccionado. Y listo, cierro y ya debería estar el cambio hecho. Entonces voy a minimizar un poco esto, porque si esto va para una hoja para imprimir, debería estar dentro de una hoja A4. Ya, esto es lo principal. Ahora vamos a acondicionar un poco la imagen, que es quitándole este cuadradito de acá. Para eso, en la parte izquierda de la pantalla tienen todas las herramientas que se pueden utilizar. Se han utilizado antes CorelDRAW, es algo parecido a esto. ¿Sí? Hacemos un cuadradito sobre la pieza, sobre el dibujito que queremos. Lo pintamos de blanco y si se dan cuenta aquí hay como una especie de transparencia. Eso es porque Inkscape guarda la configuración que hicimos anteriormente. Anteriormente lo estaba utilizando y lo dejé transparente. Así que para eso nos vamos a la parte de acá abajo y presionamos sobre donde dice trazo. Eso nos va a abrir una pantallita como esta. Y acá nos vamos a la parte de de acá de opacidad. De opacidad, si se dan cuenta, está en 91, la subimos al 100% y debería quedar completamente blanco. Y ya, eso es todo por acá. Cerramos y también hay una especie de marco en este cuadradito. Entonces presionamos sobre el cuadrado, presionando la tecla Shift, seleccionamos el color blanco y de esta forma nos queda el marco pintado de blanco. Pero la otra opción es que si queremos eliminar, suponiendo yo quiero pintar el marco de negro, ahí está el marco pintado de negro, lo quiero pintar de azul, solo con la tecla Shift ya lo estoy pintando. Pero si yo quiero eliminar completamente el marco, o sea el borde, yo lo que hago es presionar la tecla Shift y acá la primera opción es una especie de X. Eso significa que no se va a colocar nada ahí. Entonces selecciono eso y es lo mismo como si colocara un marco blanco, solo que el marco blanco le va a dar una especie de, va a incrementar el tamaño del cuadro. Ya, entonces hecho esto, ya tenemos la imagen para comenzar a trabajar. Acá, si se dan cuenta, hay esta cosa que se ve aquí como que no hay nada. Eso también lo vamos a acondicionar. Voy a colocarle un cuadradito. Lo voy a pintar de gris y lo voy a aclarar un poco de la misma forma que les expliqué hace un momento, para tener más o menos la visión de hasta dónde llega el conector, porque el conector era blanco y el fondo es blanco, así que se pierde todo. Entonces lo dejamos así, no se ve tan mal y queda. Para finalizar esta parte, lo que vamos a hacer es seleccionar todos estos objetos. En total son 3. Esto de acá, el dibujo de abajo y esto. Vamos a dar control G y esto nos va a generar un solo grupo. Si se dan cuenta, acá hay acá en objetos, se van a objetos y les va a salir una especie de capas, como lo hace. Esto lo hace CorelDRAW y también lo hace Photoshop, que trabaja por capas. Acá tenemos la capa principal, que es el grupo de capas, mejor dicho. Luego sigue los componentes y acá está cada uno de los componentes individuales. Pero como yo hice control G, generé un grupo y ese grupo lo puedo mover como una sola pieza completa. Ya, esto voy a tratar de colocarlo en la mitad más o menos y voy a presionar clic derecho y bloquear los objetos seleccionados. Esto lo que me va a hacer es que ya no voy a poder moverlo y ya no se me va a mover para nada. También lo puedo hacer acá, si se dan cuenta. También puedo cerrar el ojito y abrirlo para verlo. Luego de eso, lo que vamos a hacer es empezar a construir las etiquetas. Algo así como lo que mostré acá. De hecho, vamos a copiarnos de este
copiarnos, no, a inspirarnos de este de acá para poder tener una mejor visión. Eso lo vamos a colocar junto al proyecto que estamos haciendo. Una vez hecho esto, vamos a tratar de emular las etiquetas que tenemos acá. Entonces, son una especie de óvalos, no, de rectángulos con las esquinas redondeadas. Entonces, voy a jalar un rectángulo. Bueno, si se dan cuenta, voy a generar un rectángulo. Y si se dan cuenta, acá este rectángulo es transparente, por lo que le hice acá a este conector. Entonces, lo voy a otra vez a hacer que se haga completamente sólido. Lo voy a pintar de cualquier color. En este caso, bueno, voy a colocarle un borde anaranjado. El fondo no va a tener fondo. Y esto voy a hacer que ese borde sea más ancho. Para eso, acá en esta misma herramienta, nos vamos a estilo de trazo y empezamos a aumentar hasta donde nos guste. Yo en este caso voy a probar con 1 y bueno, voy a dejar esta ventanita acá a un costado. Creo que la puedo mezclar acá junto al... Ya, bueno, la voy a dejar en el otro monitor. Acá esto lo voy a hacer así. Perdón. Con esta herramienta que se llama editar nodos, con esto yo puedo mover la forma de algún dibujo que ya haya hecho. Suponiendo que escojo la herramienta de dibujo de curva Bézier. Entonces, con esto yo hago, digamos, esta forma, ¿sí? Pero si yo quiero modificar algo de esa forma, con la herramienta esta de edición de nodo, yo puedo modificar los nodos a voluntad, ¿sí? Entonces aquí yo puedo hacer varios cambios, incluso agregar nuevos nodos, eliminar nodos y eso. Entonces esto mismo, o sea, esto lo estoy haciendo así porque es el primer video con el que hablo de Inkscape. Y bueno, quiero saber si están interesados en esto o no para continuar con esto. Y bueno, una de las mejores maneras es hacerlo aquí buscándole una utilidad, ¿no? con KiCad. Entonces vamos a redondear las partes del rectángulo. Lo voy a colocar en vertical, no sin antes haber colocado el texto. En este caso son 5 voltios. Es la etiqueta. De igual forma voy a pintar esto del mismo color que está el borde. Hay dos opciones. Imagínate que quiero pintarlo de este amarillo. De este amarillo de acá porque sí, o de un amarillo de algún color. Digamos que quiero pintarlo igual al color que está acá en esta etiqueta de Arduino. Entonces selecciono la imagen. En este caso quiero pintar los bordes, o mejor dicho, voy a pintar su relleno del mismo color como está esta etiqueta. Entonces selecciono, presiono la tecla D y selecciono el color, y ya de esta manera nos está copiando absolutamente el color de la misma etiqueta. Acá voy a eliminar el contorno porque ya no lo quiero y queda de esta forma, y el número va acá, las letras, perdón, las pinto de blanco, las hago un poquito más pequeña, y para asegurarme de que está centrado, jalo líneas guía. Las líneas guía se jalan yéndome a las líneas de referencia, y manteniendo pulsado puedo jalar líneas de referencia de ahí. Ahora bien, yo quiero que esta línea de referencia, entonces para que la línea guía se quede exactamente en el medio de la figura, entonces vamos a habilitar estas herramientas que son para conseguir el centro de los objetos. Con esto las líneas guía se vuelven una especie de imanes y se juntan en el centro del componente.
Entonces de esta forma podemos ubicar el texto acá. El texto, sabemos que su referencia está acá a un costado, así que no podemos colocarlo en el centro completamente, así que lo voy a dejar hasta ahí. ¿Sí? Esta etiqueta la puedo hacer un grupo, control G, ya saben, como les había dicho, y ahora la rotamos 90 grados y la colocamos en este punto. También la podemos hacer más pequeña presionando la tecla control para mantener su proporción. Entonces de esta forma ya tenemos nuestra primera etiqueta. Ahora voy a jalar una línea guía hasta acá, hasta la mitad del cuadrito del primer pin, y de ahí voy a dibujar una línea recta. Esa línea recta la voy a dibujar con la tecla, perdón, con la herramienta de dibujar trazos, dibujar curvas Bézier y líneas rectas, y presionando la tecla control nos garantiza que vamos a tener una línea recta perfecta. Así que lo estiramos hasta este punto aproximadamente, movemos la línea guía de acá hasta acá para tener una referencia que todos queden del mismo tamaño, y colocamos nuestro objeto en la mitad. De esta forma ubicamos la primera línea, la primera etiqueta. Le voy a dar un poco más de espesor a esta línea. Voy a dejarla en 0.5. Y la voy a cambiar de color. Le voy a colocar una especie de azul. No sé cómo lo hacen acá. Acá lo hacen con un gris. Bueno, voy a hacerla con gris también para seguir el ejemplo. Recuerden, presionan la tecla Shift y seleccionen el color que quieren. Lo haré con este color. Está muy oscuro, lo haré con este color. Ya, luego vamos a copiar todo esto. Igual, control C, control V para pegar. Y lo ubicamos uno justo al lado del otro. Si nos damos cuenta, la figura está un poco más grande de lo que para que queden perfectos. Así que con la tecla Shift muevo un poco. Acá esto da un problema por el tema de las referencias, así que sería algo como esto, creo. Para que la línea quede, si se dan cuenta, esto es por capas, y esta línea significa que está por encima de la capa de acá. Para corregir eso, simplemente seleccionamos el objeto que quiere que esté por encima y presionamos este botón, que lo que hace es subir el objeto a la capa más alta que hay. En este caso esto es SDA. SDA es una entrada de datos del I cuadrado C. Lo voy a pintar de amarillo como está acá. Entonces o sea, esto es un objeto. Si yo lo pinto, si yo presiono el color, se va a pintar todo de un solo color, incluyendo el texto y todo, ¿sí? Y eso no es lo que quiero. Yo quiero es pintar solo el fondo. Entonces para eso, como ya lo tenemos hecho un objeto, necesito desagruparlo. Entonces, un grupo, perdón, necesito desagruparlo. Entonces control Shift G desagrupa este grupo, y ahora presionamos la tecla D y nos vamos al color que queremos copiar, en este caso el amarillo. Ya va, el amarillo era, ahora sí, ya, el amarillo. Y bueno, los 5 voltios creo que en este caso los toman como rojo, así que voy a pintar lo mismo, control Shift desagrupar, control Shift G, presiono la tecla D y el color rojo. Y en este caso aquí me di cuenta que es más 5 voltios, como para estar bien claritos ahí. Y en este caso sería SDA. Y también lo voy a centrar. Luego que sigue el SCL.
Y de la misma forma, ya acá tenemos la plantilla de etiquetas. Entonces voy a copiar esto de acá y lo voy a ir pegando uno junto al otro. Y ya, es aceptable. Luego, por lo último que voy a hacer para ya dejar el video hasta acá, ya me entienden la idea, no hacer esto tan largo, voy a hacerle un redondito acá en el final del conector para que se vea un poco más estético. Ya. Para eso nos vamos acá a la herramienta de estilo de trazo. Hay dos opciones, donde termina la línea y donde empieza la línea. Entonces en este caso me voy a ir al otro extremo y si se dan cuenta, aquí ya está el circulito. Voy a hacer eso con todos. Y esto sería todo por ahora. Ya entienden la idea. Voy a terminar todo el trabajo y al final del video van a ver el resultado completo. De igual forma, también voy a dejar el PDF por si lo quieren descargar para una guía o algo. Y bueno, el PDF no, de hecho voy a dejarle el SVG, o sea, este archivo para que lo puedan modificar y hacer los cambios que necesiten. Así como también pueden tomar las etiquetas que deseen y bueno, hacer los cambios. Y de esta forma quedaría todo el pinout de esta placa electrónica. Tenemos por esta parte el grupo que está relacionado al I2C, al grupo serial. También tenemos al consola, o sea, la consola para el USB. Esto es, perdón, acá acabo de recordar que esto es USB host, no es console host. Y este es el grupo para el USB, o sea, aquí podemos conectar un USB y poder acceder a él desde el procesador este que está acá. Este es el botón de reseteo, el de recovery para flasharlo, el indicador de Wi-Fi, el indicador del estatus del Ethernet y el indicador de energía. Por esta parte se está indicando por dónde la entrada de señal y acá la entrada de Ethernet con PoE. Eso me falta especificar también que es Ethernet más PoE. Y finalmente acá un poco bueno, tema del logo y esas cosas y el nombre del producto, bueno, del proyecto, en este caso la placa, y su versión. Así que esto sería todo. Este archivito lo voy a colocar por si quieren una guía para hacer sus propios pinout de sus proyectos. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Espero que les guste esta serie de videos que voy a hacer sobre Inkscape. Es una herramienta bastante buena, es completamente libre y tiene lo necesario para que una persona que no se dedica al diseño completamente pueda hacer el trabajo que se necesita. Bueno chicos, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao.